Buenos días, iglesia. Muy buenos días. Vamos a 1 Samuel 1:18. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Amén. Señor Padre Santo, nuestro Dios Todopoderoso y amado, una vez más, Señor, nos ponemos en tus manos como todos los días. Te pedimos, Señor, que uses estos labios inmundos, Señor, para hablar de tu palabra, Señor. Padre, no permita, Señor, que esta iglesia se desvíe ni a derecha ni a izquierda, Señor. Que andemos en tus sendas, Señor, en esas sendas antiguas que nos has dado. Nos ponemos en tus manos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, el título del sermón es una pregunta. ¿Confiamos en el Señor? ¿Confiamos en el Señor? Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Recordemos que Samuel es el último juez de Israel. Sus hijos, como nos lo dice la Escritura, se habían desviado torciendo la ley y recibiendo soborno. Esta situación, tristemente, es aprovechada por el pueblo para renegar contra Dios. Ese Dios que los liberó de la esclavitud y los sustentaba. Pecaron contra Dios pidiendo rey como los otros pueblos tenían. Infortunadamente, la gran mayoría siempre ha querido el favor de Dios, pero no el gobierno de Dios. Vayamos al contexto de la cita. Ana, esposa del Cana, no podía tener hijos, por lo cual vivía triste y además afrentada por su rival. Quien sí tenía hijos, por lo cual la humillaba y la irritaba constantemente. Sea la oportunidad para recordar que si bien desde el principio el Señor ordenó una esposa para cada hombre, uno de los pecados de los israelitas que más los desviaban del camino fue precisamente tomar más de una mujer como esposa. Nos dice en la Escritura que un día, luego de comer y beber, pues al parecer por su tristeza casi no comía, fue al templo a clamar a Jehová el Señor. Nos dice en el versículo 10, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Luego que el sacerdote Elí pensara que estaba ebria, al verla mover los labios pero no hablar, y una vez aclarada la situación, el sacerdote le dice: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue toda la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. ¿Qué nos revela la Escritura en este pasaje bíblico? Nos muestra la fe inquebrantable de una mujer. Una mujer que en medio de una gran tristeza y afrenta recurre al Señor. Va al Señor y abre su corazón. Clama al Señor y luego se va por su camino y comió y no estuvo más triste. Esa es la fe que nos dice el libro de Hebreos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ella tenía certeza de que Dios iba a obrar. ¿Cómo? No sabía, pero sabía que Dios iba a obrar. Ana clamó al Señor y totalmente segura que el Señor escuchaba su petición, se fue y no estuvo más triste. Se fue sabiendo que el Señor obraría, bien sea concediéndole la petición de su corazón o dándole esa paz que sobrepasa
todo entendimiento. Hermanos, es la fe que nos demanda el Señor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y nosotros oramos, clamamos, y todo el día estamos dándole vueltas al problema, todo el día, todos los días. Y nos enfermamos y no hallamos paz. Pero ella se fue y no lloró más. El Señor nos llama a poner nuestras vidas en sus manos, a entregarnos a Él y solo a Él, en fe y arrepentimiento. Nos llama a descansar en Él, a que Él sea nuestro reposo. No pocas veces luego de orar, aparece la incredulidad, porque pedimos al Señor, y como no se nos dan las cosas en el momento y en la forma en que esperamos, creemos que Dios no ha escuchado. Creemos erradamente, como algunos en el Antiguo Testamento, que el brazo del Señor se ha acortado. La falsa teología ha enseñado que Dios es similar al mago de la lámpara de Aladino, una especie de sirviente que va en auxilio de todos cada vez que lo necesitan y que hace exactamente lo que ellos le ordenan. Claro que Dios es nuestro auxilio y que su mano no se ha cortado, pero las cosas se dan en su santa voluntad y en su tiempo. Sabemos que contamos con un gran Dios que oye y viene a nuestras vidas. Lo acabamos de cantar. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. El Señor vendrá en nuestro pronto auxilio. Amén. Primera parte, pidiendo al Señor. No nos cuenta la Escritura cuánto tiempo llevaba orando al Señor Ana por ese anhelo de su corazón, pero nos dice que un día clamó al Señor con gran llanto. A eso nos ha llamado el Señor, a orar permanentemente, a pedirle permanentemente. Recordemos la historia de la anciana que tenía que ir al juez una y otra vez, y eso que era un juez injusto. ¿Y qué dijo el juez? Atendámosla para quitarnos esto. ¿Qué hará nuestro Dios amado, el único juez justo? Hermanos, debemos preguntarnos, ¿cómo le pedimos al Señor? No pocas iglesias confunden la oración argumentativa con las exigencias y reclamos al Señor. Una cosa es clamar al Señor en humillación, recordándonos a sí mismos las promesas del Señor y pidiéndole con lágrimas en los ojos y en el corazón: Señor, me acojo a tus promesas, porque solo tú eres Dios. Y otra cosa muy diferente es reclamar al Señor como si estuviéramos en una protesta sindical. Reclamo tus promesas, exijo el cumplimiento de inmediato. No, amigos, y aquí hablo a los amigos y a los no amigos. Al Señor no se le exige ni se le reclama. Él no nos debe nada y nosotros no merecemos nada. Por el contrario, toda mirada del Señor hacia nosotros es pura misericordia. Toda inclinada de su oído hacia nosotros es pura gracia. En mi calidad de creyente digo que gratitud y amor es lo que tengo por mi Redentor, por aquel que me dio vida estando en delitos y pecados, por aquel que mirándome la más terrible putrefacción por el pecado, me llamó y me hizo una nueva criatura. Pero aquellos que reclaman al Señor, que declaran y decretan en su nombre,
no pueden ser hijos de Dios, porque aún no han entendido la obra del Todopoderoso, porque no han comprendido que ese Dios inmenso se haya despojado de sí mismo y se haya rebajado a la condición de hombre y recibido la muerte más humillante, esa que solo se les daba a los peores delincuentes, y todo ello para el perdón de nuestros pecados. Ellos no han entendido eso. Ana sabía que no tenía nada que reclamar a aquel que los había librado de las manos de Faraón y que una y otra vez los libraba de las manos de sus enemigos. Ana sabía lo que debía hacer para ser escuchada por el Señor. Ella sabía que no tenía nada que reclamar, que la sola paz que estaban viviendo en esos instantes, rodeados de enemigos, ya era un gran regalo de Dios. Todos los hijos de Dios saben cómo pedirlo, comenzando por el sacerdote. Hablo de los verdaderos sacerdotes, no los hijos del diablo de hoy. Recordemos las palabras de Elí luego de hablar con Ana. Él respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel otorgue la petición que le has hecho. Lo primero que hace el sacerdote, viendo la sinceridad de Ana, es decirle: ve en paz. Vio el amor, la obediencia y la entrega total de ella al Señor. La vio llorando de dolor por su aflicción y su pecado. Por eso le dijo: ve en paz. Porque ella se había dirigido al único que nos puede dar la paz. Al único que puede dar esa paz a nuestro corazón. Al único que nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ella había ido a inclinarse ante el Creador del cielo y de la tierra y de todo cuanto existe. Ella fue a hablar con el príncipe de paz. Y luego el sacerdote le dice: y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Ya he hecho referencia a esto varias veces, hermanos, pero hay cosas que hay que repetirle a la gente una y otra vez para que entiendan. Elí no le dijo a Ana: reclama y exige al Señor. No le dijo: arranca las promesas de sus manos. Tampoco sentenció: declaro, decreto y establezco que vas a ser fértil. No, hermanos, no. Elí conocía claramente la grandeza, el poder y la misericordia de Dios. Y por eso, con toda sujeción al Señor, dijo: el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Pero puedo estar seguro que esto no fue un simple deseo de Elí. Fue una oración, un clamor. El Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Podemos también pensar que Elí, como sacerdote, clamó al Señor por la petición de Ana. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Es difícil imaginar la paz con que se fue Ana. Sabemos que es esa paz que, como hemos dicho, sobrepasa todo entendimiento. Podríamos también pensar que Ana se dijo a sí misma: ya puse mi causa en manos de Dios, que se haga su santa voluntad. Y entonces no estuvo más triste. ¿Y nosotros, hermanos? ¿Y nosotros? ¿Hemos puesto nuestra causa en manos de Dios? ¿Y hemos clamado con llanto en nuestro corazón? Y luego de clamar hemos dicho: oh Señor, que se haga tu voluntad, porque sabemos que es buena, agradable y perfecta. ¿Hemos hecho eso?
En verdad comprendemos que Dios está al mando de todo y que todo tiene una razón de ser en el Señor. Tampoco podemos negar que Ana en su dolor había pecado. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Es claro que el pecado no estaba en llorar abundantemente, sino porque estaba con amargura de alma. Y eso es precisamente lo que tenemos cuando no vamos al Señor o cuando vamos con dudas, amargura de alma. Pero luego clamó al Señor y no estuvo más triste. ¿Acaso fue la sola certeza que Dios le iba a dar un hijo lo que le quitó la amargura a Ana? No lo creo. Pues si fuera así, la Escritura nos estaría diciendo que el mayor gozo está en las cosas de la tierra. Y en realidad, la Escritura nos dice todo lo contrario. Nos dice que el verdadero gozo está en el Señor, que Él es nuestro reposo y nuestro Salvador. Vayamos a 1 Samuel 2, 1 al 5. Vamos a mirar una parte de la oración o el cántico que hace Ana. Dice la palabra del Señor: mi corazón, mire, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré. Por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Y a Él le toca pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrantados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz ciega. Mire que su deseo del corazón lo dejó de últimas. Hasta la estéril ha dado a luz ciega. Lo primero que dice es: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Como dijimos, este es un fragmento del cántico de Ana que nos aclara por qué no lloró más. ¿Por qué lo hizo? Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. En ese momento Ana comprendió los designios del Señor. Por cuanto me alegré en tu salvación. Cuando Ana clamó al Señor, que muy seguramente fue la primera vez que lo hizo de todo corazón, no solo el Señor le permitió ver su grandeza, sino que le reveló lo que realmente era fundamental o es fundamental para la vida. Por cuanto me alegré en tu salvación. Eso es lo fundamental para la vida del creyente. Lo otro es secundario. Bueno, vamos a ver ahorita. Lo otro es añadidura. Ana, al humillarse a Dios, comprendió que Él era su Señor y su Salvador. Tuvo ese encuentro maravilloso con el Señor y entonces comprendió sus verdaderas promesas. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Lo fundamental entonces no fueron los hijos ni la tierra prometida. Lo importante fue establecer una relación personal con el Salvador. Lo importante fue comprender que Él es ante todo el Dios de la salvación. Sus deseos ya no están en sus fuerzas, ni en las cosas que perecen, sino en las cosas que han sido, que son
y que serán. Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Hermanos, ¿qué le dijo a Ana a aquellos que se exaltan a sí mismos y le reclaman a Dios? Vayamos al versículo 3. Primera de Samuel 1:3. 2:3. 2:3. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Eso les dicen hoy a esos pastores atrevidos que exigen, declaran y decretan sin conocer la voluntad del Señor. El llamado que está haciendo Ana es a humillarnos al Señor y poner los ojos en Él y solo en Él. Por eso en su cántico primero muestra la grandeza de Dios, luego el pecado de los hombres y por último los logros alcanzados en el Señor. Después de exaltar al Señor dice: los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder, y los saciados se alquilaron de pan y los hambrientos dejaron de tener hambre, hasta la estéril ha dado a luz 7. Primero engrandece al Señor, ve la gloria del Señor. Segundo, comprende el pecado del hombre. Y tercero, agradece por los favores recibidos. En las palabras de nuestro Señor Jesucristo diríamos: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Hermanos, buscamos al Señor como nuestro refugio. ¿Lo buscamos como nuestro Dios y Salvador? Si es así, entonces podemos pedirle las otras cosas. Primero, si entendemos que el Señor es nuestro Dios y Salvador. Después de que entreguemos nuestra vida a Él, podemos pedirle la añadidura. Pero recordemos que cuando en realidad vamos al Señor, Él ya sabe de qué tenemos necesidad. Pero recordemos que hay que pedir con fe, con la seguridad que para Él no hay nada imposible. Acompáñenme a Santiago 1:6, un estudio que estamos haciendo nosotros los días jueves. Santiago 1:6. ¿Qué nos dice el Señor? Pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Hermanos, he hecho un pequeño retorno a la seguridad en el Señor, es decir, a nuestra fe. No quería dejarlo pasar, aunque al inicio hablamos de ello. Ana clama al Señor con toda la seguridad que Él no solo estaba oyendo, sino que todo estaba en sus manos. Cuando pedimos al Señor, vamos con la seguridad de Ana, vamos con ese dolor de Ana, vamos con el llanto de Ana. Yo creo que solo vamos con la amargura de Ana, pero no con su llanto ni con su dolor. Estamos convencidos que el Señor nos escucha y que para Él no hay nada imposible. Aquellos que quieren todo en el instante podrán decir que el Señor le concedió el favor a Ana casi en el momento, o sea, después de la primera oración. Sabemos que Ana venía orándole al Señor por esa afrenta. Y puede ser cierto, pero recordemos que todo se da de acuerdo a la soberanía y los tiempos del Señor. Todo indica que el Señor le concedió prontamente la petición a Ana,
pero definitivamente fue en su tiempo, pues recordemos que su hijo Samuel fue el siguiente juez de Israel. Esos son los tiempos y de acuerdo a los propósitos de Dios. Pero hermanos, sabemos que la respuesta del Señor no es siempre sí. No pocas veces en la Escritura ha sido no. Una de las situaciones que conocemos casi de memoria fue con el rey David. Vayamos a 2 Samuel 12, 13 al 23. Segunda de Samuel 12, 13 al 23. Cuando uno lee eso, no deja de acordarse de una prédica del hermano Marco. Eres tú ese hombre. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Mire lo grave del pecado del creyente. No solo afrenta a Jehová, sino que hace que los enemigos de Dios blasfemen el nombre de Dios. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerle levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía le hablábamos, y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Y no lo estaba decretando y que hay que seguir insistiendo, estaba clamando y llorando. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle vivir? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Lo primero que debemos tener en cuenta es que el pecado siempre trae consecuencias. No crean, hermanos, que podemos pecar en vano. Cuando alguien peca en vano y no pasa absolutamente nada, es porque el Señor lo ha entregado a Satanás. Siempre todo verdadero creyente sabe que hay una consecuencia del pecado. En cuanto a nuestro tema principal, nos dice la Escritura que David ayunó y no durmió durante 6 días, clamando al Señor para ver si tenía compasión por el niño y le sanaba. Pero nos dice que al 7º día murió. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová
y adoró. Miren, no entró a renegar, no entró a reclamar. Nos dice que fue a la casa de Jehová y adoró. David clamó a Jehová, pero el Señor no le concedió su petición y el niño murió. Durante 6 días lloró y clamó al Señor, pero la respuesta del Señor fue no. ¿Qué hizo entonces David? Repitámoslo. David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Podemos concluir que durante 6 días estuvo David hablando con el Señor y clamando. Pero cuando el Señor confirmó su sentencia, David entendió que no había nada más que hacer que sujetarse a Dios y darle gloria. Al igual que Job dijo, el Señor dio, el Señor quitó, alabado sea el Señor. ¿Cuántas personas han dado pie atrás tras la muerte de un ser querido? Muy especialmente cuando son hijos. ¿Cuántos han dado pie atrás frente a una enfermedad grave propia de un ser querido? ¿Y cuántos hijos se han descarriado? Luego que se han descarriado, ¿cuántos padres han renegado de Dios? David en su ayuno y en su duro trato que el Señor le dio, se sujetó totalmente como se debe sujetar uno a la soberanía del Señor. Al igual que Ana, se fue y no lloró más. Comprendieron que el problema no era la infertilidad o la muerte, sino la salvación y con ello la obediencia a Dios. Uno y otro se encontraron con el Señor y entendieron su gracia y misericordia. David, al igual que Ana, se fue con gozo en su corazón. Todos comprendieron que cuando estamos en el Señor, hasta lo malo obra para bien. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Ahora un segundo punto. ¿A quién escucha el Señor? ¿A quién escucha el Señor? ¿Cierto? Los que tienen la lámpara de Aladino dicen que escucha a todo el mundo. Casi todo el mundo pide al Señor. Incluso no pocos ateos han clamado a Dios en momentos de angustia. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, sí! Claman cuando están asustados. Y claman convenciendo o convencidos que el Señor los va a escuchar. ¡Ay, estos ateos! Y sabemos nosotros que Él oye. Sí, Él oye a todo el mundo. ¡A todos! Pero toca mirar a quién escucha. También hemos escuchado los reclamos de algunos que se han apartado del Señor, reclamando que no les dieron lo que durante mucho tiempo pidieron y que lo pidieron con lágrimas. ¿Y cuánto le clamé al Señor? Y mire, no me lo dio. Claro, en su sabiduría sabemos que las respuestas no siempre son sí, y que otras tardan años. Hacia el año 1500 antes de Cristo, Moisés habló del profeta de profetas, y el Señor le dará un profeta, a este oíd. Todos los profetas hablaron del Mesías, pero también hablaron del día de la ira de Dios. La profecía de Moisés llegó 1500 años después. El día de la era de Jehová fue profetizado hace más de 3000 años. Y la promesa de la segunda venida se hizo hace 2022 años. Sin embargo, sabemos que Dios cumple y que sus promesas no llegan tarde. Llegan cuando tienen que llegar. Dice la palabra de Dios, hasta que entre el último de los gentiles.
Pero también hay que recordar que la promesa no es para todos. Así como dice la Escritura, que de todos no es la fe. El Señor una y otra vez nos habló de un pequeño remanente que en esta época de apostasía parece ser cada vez más pequeño. Las muchas aguas se lo han tomado todo. Hermanos, ¿cuál es la oración? ¿Y de quién es la oración que escucha el Señor? Vayamos a 2 de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré la tierra. Hermanos, no va a haber un apocalipsis climático, todos lo sabemos. No va a haber un apocalipsis climático. ¿Podrá este diabólico de Bill Gates mandar todo lo que quiera para opacar la atmósfera, cierto? Podrán poner todas las leyes absurdas y locas que sabemos que van a poner para dominarnos, pero no podrán arreglarle 1 milímetro a la tierra. ¿Cuándo se puede sanar la tierra? Nos lo dice la Escritura. Si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Pero en un mundo diabólico como el que tenemos ahorita, con gobernantes jóvenes y homosexuales, con gobernantes que blasfeman el nombre de Dios, y el Señor nos lo advirtió y nos dijo, ¿cierto?, que los jóvenes no eran buenos gobernantes, y nos contó una historia, y ese gobernante joven no quiso escuchar la voz de los ancianos, y pidió a los de su edad consejos, y ellos dijeron, no, ¿quién les va a dar ningún derecho? Apriete el yugo, apriete, y es lo que están haciendo, apretan el yugo, dan la libertad para los pecaminosos, a eso sí dan libertad, toda la libertad, y les dan derechos, hasta el derecho de matar, pero en las cosas de Dios, ahí sí apretan el yugo. Con estos gobernantes, ¿para dónde vamos? ¿Habrá sanidad en la tierra? No, la tierra no va a sanar. La única forma, y hay que recordarles a ellos, es que se arrepientan de sus pecados, clamen al Señor y vayan a Él. ¿Qué otra cosa nos pide el Señor? Vayamos un poquito más atrás. Deuteronomio 11:3. El Señor siempre habló claro. El Señor no nos da trabalenguas, ni nos da, ¿cómo se llama eso? Para que la gente adivine. No. Ni jeroglífico, el Señor habla claro. Y nos dice, si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos, que yo os prescribo hoy, oigan, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, no la locura que tenemos ahorita, que llueve cuando no debe llover. Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. El Señor es claro, escucha la oración de sus hijos, de aquellos que habiéndose arrepentido de sus pecados, van al Señor para implorar su perdón y batallando todos los días contra el pecado, caminan
hacia la santidad. Sí, batallamos contra el pecado. Todos batallamos a diario. Pero con el favor de Dios no nos dejamos vencer. A estos es los que escuchan al Señor. A los que batallan. A los que en su nombre le oran, le claman: Señor, no me dejes caer, Señor, fortaléceme. Señor, lávanos los ojos con colirio, límpialos, Señor. Quítanos cualquier mirada de adulterio, quítanos, Señor, cualquier codicia. Ayúdanos a ser santos. A esos escucha el Señor. El Señor escucha la oración de aquellos que reconocen a Cristo como Dios y Señor. No solo como Dios, sino como Dios y su Señor. Recordemos las palabras que dijo a los sacerdotes y a los maestros de la ley aquel que había sido sanado por el Señor de su ceguera. Cuando yo miraba este versículo, yo decía, bueno, este hombre era ciego, estaba limoneando, no había ido a la escuela, uno se imagina, ¿cierto? Desde pequeño era ciego. Y miren lo que le dice a los sacerdotes: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Miren la claridad de un indigente de esa época, la sabiduría de un limosnero de la época. Tenía más sabiduría que los sacerdotes. ¿Qué podríamos decir los de hoy? Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, es completo. Yo soy temeroso de Dios y hago su voluntad. A ese hoy. Hoy todos se dicen temerosos de Dios, pero nadie hace la voluntad de Dios. Les estorba la voluntad de Dios. Aborrecen la voluntad de Dios. Y entonces son fieles hijos de Dios aquellos que en las falsas iglesias pidieron por prosperidad económica y les fue concedida, porque muchos van y piden allá y ¡pum! Prosperidad económica. ¿Sí? ¿Son hijos de Dios? Son fieles hijos de Dios aquellos que clamaron a la Virgen o a los santos, a los llamados santos católicos por sanidad y fueron curados de sus enfermedades, porque sabemos que eso sucede, no podemos negarlo. Claman por prosperidad y les fue bien, clamaron por sanidad y fueron curados. Amigos, no les podemos decir mentiras, no podemos mentirles, como lo explica la palabra de Dios. Su oído no se inclina ante la avaricia y menos aún ante la idolatría. Recuerden que el Señor en su sabiduría y en su voluntad ha permitido a Satanás hacer milagros. Recordemos que el libro de Apocalipsis nos dice que la bestia hará grandes señales y prodigios y que engañará a muchos. Hermanos y amigos, el Señor no vende lisonjas, no le da lisonjas a los desobedientes, ni aliviana el pecado a nadie, no aliviana el pecado. Y esos llamados milagros solo hacen eso, venden lisonjas y alivianan el pecado. La palabra de Dios también nos dice que aquellos que persisten en el pecado y cierran los oídos a su palabra, les enviará un espíritu de engaño. Venga, yo le explico, venga desde la Biblia, le explico por qué la Biblia no hace milagros. No, a mí no me explique, no quiero saber. ¿Qué le llega? Un espíritu de engaño. La condición del Señor fue clara desde el principio y reiterada una y otra vez en toda la Escritura. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos, que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda
vuestra alma. Yo no me imagino uno diciéndole a la esposa, sí, mi amor, yo te amo con todo mi corazón, pero la vecina no quería. ¿Usted se imagina esa ira de la esposa? Eso es infidelidad. Eso es infidelidad. Si usted no vive en los mandamientos del Señor, ni es fiel en su adoración y sujeción, Él no escuchará su oración. Si usted no vive en los mandamientos del Señor, ni le es fiel y ha recibido milagros y beneficios que solo lo han encallecido y ha desviado su alma, el milagro no es del Señor. Es la obra de Satanás. Sí, yo me imagino cuánto se rasgarán las escrituras escuchando eso. Las vestiduras, perdón. ¿Cuándo se rasgarán las vestiduras? Satanás, no, eso es de la Edad Media. Cada vez nos muestra que está más activo en esta época. Ana clamó al Señor, mostró el pecado de su corazón y lloró intensamente. Y el Señor le mostró el camino de salvación. Y de ñapa le dio hijos. ¿Sabe la ñapa? Ese fue la cosita que le ponen al poste. La cereza y no al revés. Por eso en su cántico para el Señor es para el Señor y solo para Él. Y lo primero que nombra es la obra de salvación que Jehová el Señor hizo en ella. Amigos, el Señor no da lisonjas ni pervierte su palabra. Amén. Vayamos a Miqueas 3:4. Dice, entonces, acuérdense cuando el pueblo había pecado, el pueblo estaba en pecado, estaba en idolatría, estaba en fornicación, estaba en avaricia. Y dice el profeta, entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Vamos mirando a quien no escucha el Señor. Ay, es que esas cosas son del Antiguo Testamento. Vayamos a 1 de Pedro 3:12. Saltemos del principio de la Biblia al final de la Biblia. El Señor no se contradice, no se contradice. 1 de Pedro 3:12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Vayámonos a Proverbios 1:28. Vayamos a Proverbios 1:28. Nos dice la palabra del Señor. Entonces me llamarán y no responderé. No es que no escuche. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni siguieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. No puede comenzar a predicar y la gente escucha, pero cuando uno les habla del pecado y los confronta con su pecado, de una vez se enoja. Y menospreciaron toda reprensión mía. Pasemos a Proverbios 15:29. Es totalmente clara la palabra del Señor. Proverbios 15:29. Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración
de los justos. Está diciendo a quien oye y a quien no oye el Señor, a quien le concede los deseos en su soberanía y en su tiempo, y a quien ni siquiera pone atención. ¿Qué dice el Señor del borracho, del mentiroso, del fornicario, del ladrón, del homosexual, del idólatra, del incrédulo, del hipócrita, en fin, de todos aquellos que pecan y se regocijan en el pecado? Claramente nos dice que no heredarán el reino de los cielos, que no da atención a sus peticiones. Pero Señor, nosotros hacemos nuestras fiestas, nuestros ritos, lo adoramos, lo alabamos, ¿sí? ¿Qué dice el Señor de esas oraciones y de esos ritos? Pasemos a Proverbios 15, 8 al 9. No, es que ustedes son intolerantes. Solo los que creen en Cristo se salvan. Sí, eso dice la Escritura. Solo Cristo murió. Solo Cristo fue resucitado. Y solo Cristo padeció por el perdón de nuestros pecados. Solo uno. Mire lo que dice. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Lo hacían en nombre del Señor, iban y hacían sacrificios. Pero el Señor nos dice que es abominación a Jehová. Mas la oración de los rectos es su gozo. El que recto no tiene que ir a hacer sacrificios, ni a subir de rodillas por allá a ninguna montaña. Clama al Señor y Él escucha. Abominación es a Jehová el camino de los impíos, mas Él ama al que hace justicia. Todos los ritos de los impíos son abominación al Señor. ¿Y qué dice el Señor de sus fiestas solemnes? De las fiestas solemnes que los impíos dicen que hacen en su honor. Dicen en el honor de Dios. Lo vivimos ahorita en diciembre, con todas sus festividades idólatras y paganas. O pensemos en estas épocas. La llamada Cuaresma, la llamada Semana Santa, que siempre ha sido parranda santa para ellos. ¿Qué dice el Señor de todo esto? Vayamos a Isaías 1, 14 al 16. El Señor habla claramente. Que la gente no quiere escuchar es otra cosa. Que la gente quiera vivir engañada es otra cosa. Le aman el engaño y aborrecen la verdad. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. ¿Cuánta gente no muere espichada en todas esas reuniones que hacen los musulmanes, que tienen que ir allá una vez a la Meca, peregrinaciones, y también los judíos? ¿Cuántas veces no han habido cosas terribles? ¿Sí? No, es que vamos a alabar a Dios. ¿A cuál Dios van a alabar? ¿A cuál Dios? Al Dios de sus vientres. ¿Qué les dice el Señor? Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Dejen de hacer lo malo. Arrepiéntanse y los escucharé. Eso nos dice el Señor. Hermanos y amigos, aunque en realidad esta parte es solo para los amigos, ¿ustedes creen que el Señor le concede su favor
aquel que una y otra vez rompe su pacto y se regocija en el pecado. El llamado siempre ha sido el mismo: arrepentidos, apartados de todo mal y volved vuestro rostro a Dios. Ese ha sido el llamado del principio. ¿Qué les dice el Señor a los idólatras y pecadores que dicen ser su pueblo? Pasemos a Isaías 57, 11 y 13. Isaías 57, 11 y 13. Mira estas palabras tan contundentes del Señor. ¿Y de quién te asustaste y temiste? Que has faltado a la fe y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento. No he guardado silencio de los tiempos antiguos y nunca me has temido. Yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovecharán. Oigan esto: cuando clames, que te liberen tus ídolos. Eso les dice al Señor. El día de la muerte les va a decir eso. Señor, en tu nombre echamos demonios. Que te liberen tus ídolos. Pero a todos ellos llevará el viento. Un soplo los arrebatará. Mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Al que cree en el Señor y solo en él. Ana clamó al Señor y nunca más estuvo triste. El idólatra, el avaro y en general los pecadores claman a sus ídolos y muchas veces Satanás les hace la obra. Por eso el miedo y el temor de las cosas nunca se apartan de su corazón, aunque les haya concedido su petición. Oiga, sí, de pronto claman y Satanás les hace la obra, pero nunca se apartan del miedo ni el temor. Nunca les es dada esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque no se han vuelto al Señor de corazón. Se han entregado a la avaricia o a los ídolos. El verdadero cristiano es fiel y contundente ante las cosas de Dios, y siempre está dispuesto a morir por su Señor. El falso creyente va como veleta detrás de todo viento de doctrina, y en el momento de defender sus convicciones, especialmente a su iglesia y a sus ídolos, no duda en recurrir al odio y a la violencia. Están siempre dispuestos a matar. Eso es lo que nos diferencia. Eso es lo que nos diferencia de los falsos creyentes. Nosotros en nuestro amor clamamos por ellos, y en nuestro amor por Dios estamos dispuestos a morir. Ellos están dispuestos a morir. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. ¿Hallarán los pecadores gracias a los ojos del Señor? ¿Abandonarán en esta tierra sus tristezas y sus miedos? Miremoslo con un solo ejemplo. En estos días hemos venido hablando de eso. Casi todos pusieron sus esperanzas en los nuevos ídolos, en fabricantes corruptos y en medicamentos en fase de experimentación. Tienen 2 o 3 dosis. Y luego la mayoría les ha dado lo que temían: la enfermedad. Y para darles aún más falsas esperanzas, no solo les han dicho que no les dio tan duro la enfermedad, que no les fue tan grave gracias al medicamento, pero ahora le están diciendo, además, que como se y les dio la enfermedad, ahora tienen super anticuerpos. En serio, lo han dicho, los médicos les han dicho eso, que ahora van a tener super anticuerpos. ¡Oh! Los ídolos les hicieron el milagro.
Pero cuando los vemos en la calle, son los más temerosos. Usan doble y triple tapabocas. No se los quitan ni siquiera en los espacios abiertos. No dan la mano a nadie. A cada rato se aplican gel antibacterial y alcohol. No se quitan el bozal casi ni para comer. Los hemos visto, hermanos. No permiten que nadie se les acerque. Y el temor no se separa de sus ojos. ¿Dónde estuvo el milagro? Están llenos de miedo y de temor, de terror. En realidad yo aún no entiendo qué clase de fe es esa. Pues defienden a muerte las inyecciones y dicen que son 100% confiables. Pero el miedo y el temor se ha apoderado de ellos. Miren, y aunque les dieron libertad, ahora se aferran a sus cadenas como asidos a una gran cosa. Se aferran, aman las cadenas. Miserable de esclavos. Hay dos clases de esclavos: el esclavizado, que está mirando cómo busca la libertad, y el esclavo que termina amando sus cadenas. Estos terminaron amando las cadenas. Terrible, terrible. Defienden a sus ídolos, los defienden a muerte, están dispuestos a matar por ellos, afirman que les han hecho milagros, pero temen a todos. Todos los hemos vivido. Parecieran los dueños de Pfizer o de Moderna. Hermanos, temen a todo. Son los que viven en completa zozobra y temen a la más mínima sombra. Creen que en todo momento están en peligro. Y por ello además cargan sus esculturas en pequeños tamaños. Es tanto el miedo que incluso guardan sus ídolos en lugares seguros para que no se los roben. Ay, hermano, no tienen descanso ni paz. En cambio, los verdaderos creyentes son como Ana. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Amén. Uno mira a la gente, los que caminan libremente, los que reciben incluso al servicio público sin tapabocas, uno les da esa calma. Y todos hemos visto el terror de los otros, miran así, ¿sí? Y se corren y huyen. El verdadero creyente obedece y confía en la palabra de Dios. Vayamos a Hebreos 4:16. Hoy los cantamos seguido. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es el oportuno, es cuando el Señor lo ha establecido. Hemos estado hablando de los falsos creyentes que, por así decirlo, estaban pidiendo cosas entre comillas justas. ¿Sí? Sanación, empleo, sí, podríamos decir que son cosas justas. El problema es que lo piden a los ídolos. Lo piden cosas buenas, pero sus prácticas son pecaminosas y abominables al Señor. Ahora, ¿qué podemos decir de aquellos que piden a Dios vanidades? ¿Saben cuántos de los que se dicen creyentes rezan y cuántos oran para ganarse la lotería? Para que ganen en los juegos de azar, en los casinos, y se dicen creyentes. O aquellos que rezan para que les vaya bien en el viaje donde van a ir a fornicar o a engañar a su esposa. ¿Cuántos hacen promesas para que les hagan el préstamo para un paseo lleno de vanidades? O para que el Señor los proteja en medio de la borrachera. Incluso
¿Cuántos piden cuántos claman, rezan y claman para que no sean descubiertos en el desfalco o en su trabajo ilícito? Terrible, grave. Si el Señor aborrece a los otros, ¿qué dirá de estos? Por eso dice Santiago: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y mire estas palabras tan duras: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hermanos, ¿y ustedes claman al Señor como lo hizo Ana? ¿Se entregan en verdad al Señor y abandonan todo pecado? ¿Lloran ante el Señor y le descubren el pecado de amargura para que el Señor sane su corazón? En sus oraciones en verdad hablan con el Señor, y luego de que han hablado con el Señor, se van gozosos, confiados que aquello que determine el Señor, el Todopoderoso, es bueno, agradable y perfecto. Hermanos, luego de llorar, descansan en el Señor, descansan en el Señor. Hermanos, nosotros no podemos ignorar que el Señor nos habla todos los días por medio de sus profetas, apóstoles y demás siervos. Sí, hermanos, todos los días. Y digo que todos los días porque parto del principio que los hijos de Dios todos los días leen su palabra y todos los días oran. Porque parto del principio que el verdadero cristiano va constantemente al Señor. Tengo que confesar, hermanos, que esta palabra me la dio el Señor hace unas semanas en medio de una aflicción, en medio de una terrible sensación de angustia y en medio de una oración en que pedía el favor de Dios y le clamaba para que inclinara su oído a mí. En uno de esos duros momentos en donde uno cree que no está siendo escuchado por Dios. En uno de esos momentos, esos duros momentos, en donde uno clama al Señor para que le dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No está uno buscando, porque hay gente que no, busquemos una paz. No, uno no busca. Uno va en su devocional y el Señor le va hablando. Y me dijo eso. Y no estuvo más triste. Decía, ay Señor, grandes palabras las tuyas. Amén. Hermanos y amigos, es necesario que tengamos claridad y muy claras las condiciones del Señor para escucharnos. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos, que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Amén. Hermanos, ¿en verdad estamos obedeciendo al Señor en todo? Y amándole con todo nuestro corazón y todo nuestro ser. Hermanos, ¿en verdad estamos caminando en la fe? ¿Amamos al Señor y amamos a nuestros hermanos? O como dijo Pablo a los Corintios, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Hermanos,
Vuelvo a preguntar una vez más. ¿Tenemos odios o resentimientos en nuestros corazones? ¿Tenemos envidias, contiendas, celos y cosas por perdonar? Cuidado, hermanos. Cuidado con cualquier raíz de amargura. El Señor no lo previene. El Señor lo advierte. Mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Miren lo terrible. No solo le estorba el que tiene la raíz de amargura, sino que además contamina. Y por ella muchos sean contaminados. Hebreos 12:15. Como dice la palabra del Señor, debemos estar en paz con todo, no la falsa paz. Estamos hablando de la paz en el Señor, de la paz en Cristo. Debemos ser hacedores de la palabra y no solo oidores. Como Ana, debemos descansar en el Señor, poner todo en sus manos y no estar más tristes. Pero debemos abrir nuestro corazón al Señor y pedirle que nos ayude a mortificar todo pecado y comprender que lo más importante es esa salvación tan maravillosa que nos es dada por gracia. Estaba terminando y me acordé de algo. Tercero, cumpliéndole al Señor. Oh, hermanos, no me puedo despedir sin recordarles otro elemento fundamental que nos enseña el Señor por medio del caso de Ana. Vayamos a 1 Samuel 1, 21 al 28. Primera de Samuel 1, 21 al 28. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová. Recordemos que Ana, cuando clamó al Señor, le dijo que si le daba hijos, el primero lo iba a dedicar al Señor. Y se quede allá para siempre. Y Elcana, su marido, le respondió: miren, hermanos, lo que tiene que hacer el esposo o la esposa. Y Elcana, su marido, le respondió: haz lo que bien te parezca. Quédate hasta que lo destetes. Solamente que cumpla Jehová su palabra. Pilas. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí, y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, y será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Yo prometí el niño. Señor, espérame a que lo destete. Y le dice su esposo: sí, pero haga lo que quiera, siempre y cuando cumpla al Señor. Hermanos, es necesario que seamos fieles al Señor en todo, como lo es Él con nosotros. Hemos hecho promesas al Señor, entonces cumplamos.
hemos hecho compromisos con el Señor, entonces cumplamos. Hemos puesto intenciones en el corazón para con el Señor, entonces cumplamos. Hemos establecido tiempos de oración y de lectura de la palabra, cumplámoslos. Todo compromiso, promesa, intención que hayamos establecido para con el Señor, debemos hacer como Ana. Cumplámoslo al pie de la letra y quitemos toda excusa para no cumplir o aplazar. Ayer hablamos con los familiares. No, que pronto se van a casar, qué bueno, ¿y cuándo? No, después. No. Ustedes saben que están en fornicación. Tienen que poner la casa en orden. Mire fulana de tal. Después. Y se murió. Y murió en pecado. No podemos aplazar las cosas del Señor. El Señor nos lo dice. La salvación es hoy. Hermanos, confiemos en el Señor y regocijémonos en sus promesas. Él ha vencido al mundo. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Señor Padre Santo, nuestro Dios Todopoderoso y amado, mira, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Padre, danos esa paz que sobrepasa toda, Señor. Ay, Señor, esa paz maravillosa, Señor, que nadie entiende, Señor. Solo tú la puedes dar, Señor. Solo tú, nuestro Señor. Padre, Señor, ayúdanos a huir del pecado. Ayúdanos, Señor, a combatir contra el pecado, Señor, y no a caer en él. Ayúdanos, Señor, a ser fieles hijos de tuyo, Señor. Ayúdanos a clamarte día a día y noche, Señor. Ayúdanos a ir a ti, Señor, y solo a ti en fe y en arrepentimiento, Señor. Pero, Padre, que cuando clamemos, Señor, ay, Señor, nos llenemos de gozo, Señor. Sea tu decisión la que sea, Señor. Que siempre comprendamos, Señor, que es tu soberanía, Padre, y que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Amén. Danos, Señor, a nuestros corazones el regocijo, Señor, que diste a Ana, Padre, y danos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.